En la corte de menores, uno se puede sentir confundido, intimidado, abrumado, frágil. El sistema judicial de menores puede ser todo esto, pero no tiene que ser así. Si bien cada condado y cada juez tienen su manera particular de administrar su propia corte, este breve video le dará una idea básica de qué puede pasar en la corte de delincuencia de menores y los tipos de audiencias más comunes. La Corte de Delincuencia se encarga de casos de personas menores de 18 años de edad quienes han sido arrestados o que han recibido una multa por haber hecho algo que, si fuese cometido por un adulto, se consideraría un delito. Muchas de las audiencias que se celebran en la Corte de Menores suelen ser parecidas a lo que vemos en la televisión. No obstante, las audiencias de la Corte de Menores tienen nombres y objetivos distintos que en la Corte Penal para adultos. Mientras que la Corte Penal para adultos se concentra en castigar a los culpables, el objetivo de la Corte de Menores es ayudar a los jóvenes para que no cometan más delitos y para que tengan un futuro exitoso. Algunos jóvenes que se aprestan a comparecer por primera vez en la Corte pueden estar en una posición similar a la de Cristina. Cuando Cristina se metió en problemas, un agente la arrestó y la llevó al reclusorio juvenil para esperar su primera audiencia en la Corte. Esto se llama detención. La mayoría de los jóvenes que son detenidos tienen el derecho a comparecer ante la Corte dentro de 2 días de haber sido llevados al reclusorio juvenil, sin contar los fines de semana o los días feriados. En algunos casos en los que ha habido actos violentos, el plazo se puede extender a 3 días después de haber sido detenido. Algunos jóvenes, como Roberto, no van al reclusorio juvenil, aunque tengan un caso de delincuencia. Roberto recibió una carta con la fecha, hora y el lugar de su primera audiencia en la corte. Esto se llama aviso de comparecencia. Es muy importante que Roberto vaya a la corte en el día y la hora según está indicado en el aviso. Si no comparece, el juez podrá emitir una orden para que detengan a Roberto y lo lleven a un reclusorio juvenil hasta su próxima audiencia en la corte. Es importante que el joven llegue a tiempo y se vista de forma apropiada cuando se presente en la corte. Como la mayoría de las audiencias en la Corte de Menores son confidenciales, los casos se toman de uno en uno. Esto se hace para proteger la privacidad de los jóvenes, aunque también puede causar esperas muy largas hasta que se llame su caso. La primera audiencia en la Corte de Delincuencia de Menores suele ser la audiencia de detención. El objetivo de la audiencia de detención es para que el juez le informe al menor el motivo por estar en la corte y también para que decida si el menor debería quedarse en el reclusorio juvenil hasta que se decida su caso. En llegar a esta decisión, el juez toma en consideración la probabilidad de que el menor regrese a la corte para su próxima audiencia, si el menor está más seguro dentro del reclusorio y si otras personas estarán más seguras al tener al menor dentro del reclusorio. La audiencia de detención de Cristina es típica de un menor que está en el reclusorio juvenil. La llevaron a la corte con tiempo suficiente para tener una breve reunión con su abogado antes de ir a la audiencia. Los jóvenes que tienen un caso en la corte de delincuencia tienen el derecho a contratar sus propios abogados, pero como Cristina no tiene dinero para poder contratar un abogado, la corte le nombró uno para que la represente. Los abogados nombrados por la corte son todos abogados licenciados cuya tarea es representar a menores de edad. Para poder representarlos adecuadamente, los abogados de los menores de edad no pueden compartir toda la información del caso con sus padres o tutores. Si bien los padres y tutores, así como la víctima del delito, pueden ser representados por un abogado si lo desean, por lo general tendrán que contratar y pagar por el abogado de su propio bolsillo. Los abuelos de Cristina, que son sus tutores legales, tuvieron que quedarse en la sala de espera hasta que Cristina pudiera ver al juez. Aunque no pudieron ver a Cristina mientras esperaban, es importante que por lo menos uno de ellos se haga presente cada vez que Cristina venga a la corte. Es importante que sepan no solo lo que está pasando, sino que también pueden tener ciertas responsabilidades como consecuencia del caso de Cristina. Los padres y tutores legales pueden ser obligados a participar en clases u otros programas diseñados para ayudarlos a ellos y a sus hijos. Es posible que tengan que pagar ciertos costos del caso de delincuencia del menor, como por ejemplo el honorario del abogado nombrado por la corte, en la medida de sus posibilidades.
Cuando Cristina llegue a la corte, se sentará en la mesa con su abogado y recibirá un documento en el cual los agentes que la llevaron al reclusorio juvenil describen los actos ilegales que hizo ella. Este documento se llama la petición. La petición indica las distintas leyes que Cristina presuntamente quebrantó. Los elementos de esta lista se llaman alegatos y son similares a los cargos en la Corte Penal de Adultos. En el caso de Cristina, la petición alega que Cristina peleó con otra joven en la escuela. La oficina de la Fiscalía preparó la petición y un abogado de esa oficina está presente en la sala de la corte. El abogado de Cristina le dice al juez que Cristina niega haber hecho las cosas que dice la petición. Esto se llama negar los alegatos y es similar a declararse no culpable en una corte penal de adultos. Después de haberse presentado la negación de los alegatos, el juez tiene que considerar si Cristina tiene que quedarse en el reclusorio juvenil hasta que su caso esté decidido. Un funcionario de libertad vigilada de menores estará presente en la sala de la corte y le dará al juez la información necesaria para decidir esto. El hecho de que el Departamento de Libertad Vigilada hace parte del caso en estos momentos no quiere decir que Cristina se encuentre en libertad vigilada. El Departamento de Libertad Vigilada tiene la responsabilidad de estar al tanto de todos los jóvenes que tienen un caso abierto en la Corte de Delincuencia. El Departamento de Libertad Vigilada escribirá informes y realizará recomendaciones en cada etapa del caso de Cristina. Pero el juez no puede ordenar que Cristina esté en libertad vigilada a menos que se determine que Cristina hizo algo ilegal. También habrá un taquígrafo de la Corte presente en la sala, quien anotará todo lo que se diga durante la audiencia de Cristina. Es importante que la gente hable por turno, sin interrumpir, y en voz alta en vez de asentir o negar con la cabeza, para que el taquígrafo de la Corte pueda anotar todo lo que se dice sin errores. El secretario de la Corte ayudará al juez con tareas tales como anotar las decisiones de la Corte, programar citas y hacer un resumen de lo que ocurrió en la Corte en un formulario que se llama Acta de la Audiencia. La tarea del alguacil es mantener el orden en la sala de la Corte. En muchas cortes, el alguacil también anuncia los casos en la Corte. A veces puede haber un intérprete en la Corte para ayudar a personas que no hablen el inglés. Los menores, sus padres o tutores legales y las víctimas del delito tienen el derecho a tener un intérprete nombrado por la Corte para ayudarlos a traducir lo que se dice en la sala. No se necesita pagar por este servicio y cualquier persona que necesite un intérprete debería informarle al personal de la Corte o del Departamento de Libertad Vigilada lo antes posible para poder llamar a un intérprete. No se sorprenda si, a pesar de saber inglés, sigue sin entender lo que dice la gente. Frecuentemente se usan muchos términos legales y técnicos en las audiencias de la Corte. No tengan miedo de pedir una explicación de lo que se está diciendo. Después de haber considerado toda la información a su alcance, el juez decide que Cristina tiene que quedarse en el reclusorio juvenil y programa su próxima audiencia en la Corte. La próxima vez que Cristina vaya a la Corte será para una audiencia previa al juicio. El propósito de esta audiencia, que también se llama conferencia de estado legal, es para ver si el caso se puede resolver sin un juicio. Si no se puede resolver, el juez tiene que averiguar si los abogados están preparados para el juicio. No todos los condados tienen audiencias previas al juicio, y hasta aquellos que las tienen no siempre se realizan si el juez y los abogados no lo creen necesario. Como Cristina no está de acuerdo con lo que está en la petición y el informe policial, su abogado le comunica al juez que hay que programar una fecha para el juicio. La audiencia del juicio se llama audiencia de jurisdicción, porque es la audiencia donde el juez decide si el menor cometió un delito, lo que le daría entonces control o jurisdicción a la Corte sobre el menor. Como en un caso penal de adultos, el fiscal tiene que probar más allá de una duda razonable que Cristina hizo las cosas que se alegan en la petición antes de que la Corte pueda asumir jurisdicción. Tanto el fiscal como el abogado de Cristina pueden llevar testigos a la Corte, interrogar a los testigos y presentar alegatos al juez. Después de escuchar a los testigos en el caso de Cristina, el juez decide que el fiscal no había presentado las pruebas suficientes para demostrar que Cristina hizo lo que se alegó. Por lo tanto, la Corte no asume jurisdicción. El caso de la Corte de Cristina se terminó y Cristina puede volver a su casa. No tendrá que regresar a la Corte. Cuando Roberto se presentó a su audiencia de detención, su petición alegaba que había entrado en la casa de un vecino y había robado alcohol y una pequeña cantidad de dinero.
Como Cristina, Roberto negó los alegatos en la audiencia de detención. Sin embargo, ahora que Roberto y su abogado han tenido la oportunidad de hablar más e investigar el caso, Roberto decidió no litigar su caso en un juicio. Decide admitir las cosas indicadas en la petición. Después de declarar su admisión, Roberto tendrá que volver a la corte para saber cuáles serán las consecuencias. Esta audiencia en la corte se llama audiencia de determinación y es similar a lo que se llama la audiencia de imposición de condena en la Corte Penal de Adultos. Pero, en la Corte de Menores, el propósito de la audiencia de determinación es para decidir qué necesita el menor para poder aprender de lo que hizo y cómo asegurar que no siga quebrantando la ley. Antes de la audiencia de determinación, Roberto se reunirá con un funcionario de libertad vigilada, quien escribirá un informe para la audiencia. El informe tendrá las recomendaciones sobre lo que Roberto debería hacer para resolver los problemas que lo metieron en este lío. El informe tiene que ser repartido por lo menos 2 días antes de la audiencia de determinación. En la audiencia de determinación, el juez considera las sugerencias del informe de libertad vigilada. Como Roberto cometió un delito en el cual hubo una víctima, dicha persona puede hablar en la audiencia de determinación sobre el incidente. El abogado de Roberto y el fiscal también pueden hacer sugerencias al juez sobre el dictamen más apropiado. El juez tiene muchas opciones para rehabilitar a Roberto, y una de ellas incluye un castigo. El juez puede permitir que Roberto siga viviendo en su casa siempre y cuando haga ciertas cosas que la corte quiere que haga, como asistir a la escuela o ir a terapia. Si el juez decide que Roberto necesita tener más supervisión mientras obtiene ayuda, lo puede enviar a un programa de tratamiento en un hogar social o a un establecimiento de detención, como un reclusorio juvenil o un campamento o colonia de libertad vigilada. Para delitos más serios, el juez puede ordenar que el menor vaya a un centro correccional estatal que puede albergar al joven hasta que cumpla 25 años de edad. Después de considerar el informe de libertad vigilada, como también la información que recibió en la audiencia de determinación, el juez decide colocar a Roberto en libertad vigilada. El juez dicta una orden con las reglas y requisitos que Roberto tiene que cumplir mientras está vigilado. Estos son los términos y las condiciones de la libertad vigilada. Es importante que Roberto comprenda lo que tiene que hacer mientras se encuentra en libertad vigilada, porque si deja de cumplir con uno de los requisitos, Roberto puede tener problemas con la corte y sufrir consecuencias mucho más serias. Como la víctima perdió dinero debido a las acciones de Roberto, el juez le exigirá a Roberto de pagar todas las pérdidas y daños causados por sus actos. Esto se llama restitución. Los padres de Roberto pueden estar obligados a ayudarle a pagar la restitución. Roberto recibirá una copia de la orden de la audiencia de determinación, ya sea en persona o por correo. Este documento tendrá los términos y las condiciones de su libertad vigilada y debe ser guardado en un lugar seguro. En algunos casos, el menor tendrá que volver a la corte aún después de la audiencia de determinación. Normalmente será para algún tipo de audiencia de revisión. Las audiencias de revisión en general se realizan para que el juez pueda ver cómo le está yendo al menor en su libertad vigilada, si está realizando sus pagos de restitución o si el menor fue enviado a vivir en un hogar social u hogar de crianza para evaluar si este sigue siendo el mejor lugar para él. Roberto debería guardar el número de teléfono de su abogado aunque ya no tenga que ir a la corte, porque si completa con éxito su libertad vigilada, puede llamar a su abogado o al funcionario de libertad vigilada para tratar de sellar su caso, lo cual quiere decir borrar el caso de sus antecedentes penales. Si bien la corte de delincuencia de menores puede ser un proceso intimidante y emocional, podrá manejar mejor su caso si sabe lo que puede pasar y cómo obtener ayuda. Esperamos que la participación del menor en el sistema de delincuencia sea un paso adelante en la formación de un futuro exitoso.